Saludos a todos, soy Artem Vershitnyak y hoy voy a tocar un tema extremadamente complejo y de enorme importancia para el futuro, ya no solo de Argentina, sino para la supervivencia de la civilización humana en general. Como bien se sabe, en nuestro país está a punto de ser aprobada la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que es mejor conocida como el aborto legal y gratuito. Y aunque esta está siendo disfrazada de un discurso progresista y feminista, la única realidad es que su propósito es totalmente eugenésico. La ley del aborto fue exigida por el FMI a cambio de más préstamos y de renegociación de la deuda argentina, y su verdadero propósito no es complacer las demandas feministas, sino reducir drásticamente la natalidad de los disgenésicos, de las villas miserias y de los demás barrios marginales de todo el conurbano bonaerense y del norte del país, que están convirtiendo a nuestra Argentina en un país tercermundista, que cada vez más se desliza hacia el salvajismo, la violencia, el caos y el crimen generalizado, que encima sirve de base electoral para perpetrar el populismo kirchnerista en el poder. Razones más que preocupantes que ya han convencido a miles de personas de conciencia avanzada, pertenecientes a la derecha nacional y al liberalismo clásico, que están apostando por la legalización del aborto, a pesar de su profundo desprecio hacia el movimiento abortista en sí mismo. Nuestra Argentina, después del impresionante boom de la prolongada inmigración europea, que fue fomentada por nuestros próceres masones de la línea Alberdi, Sarmiento y Julio Roca, terminó demográficamente subvertida y devastada desde el año 1946, cuando al poder llega Juan Domingo Perón, que impuso un régimen que combinó el fascismo musolinista con el populismo jesuítico. Este último modelo favoreció la migración interna desde el norte del país de la población mestiza amerindia hacia el conurbano bonaerense, donde estos se sometieron a un sistema parasitario y clientelista, que además creó condiciones óptimas para que la natalidad de esos sectores sea siempre elevada, y que además en todas las áreas marginales se genere un proceso de la permanente disgenesia, que es un proceso de constante involución social y demográfica, cuando los hijos y nietos tienen un menor nivel de desarrollo cognitivo que sus padres y abuelos. De ese modo, lo que se tardó en evolucionar durante siglos se pierde en unas pocas generaciones. A causa de la semejante subversión demográfica impulsada por el peronismo jesuitista, Argentina pasó de tener un 80% de la población eurodescendiente en 1950 a menos del 40% en 2020, y encima una considerable parte de la población mestiza amerindia del país fue sometida a un destructivo proceso de la disgenesia que ya no se podrá revertir, y tan solo se podrá detenerlo por vía de la legalización del aborto, seguido por una licuación inflacionaria de los planes sociales y de la asignación universal por hijo, por una estricta planificación familiar con fines de la reducción de la natalidad, y que incluirá promoción estatal de la ligadura de trompas para las mujeres y la vasectomía para los hombres, que se les ofrecerá a cambio de una recompensa material, tal como esto desde hace décadas se realiza en India, donde se redujo la natalidad justamente de las masas más pobres y no de la clase media. Y mientras nuestro país por fin está a punto de revertir el desastre demográfico que tanto daño le ha causado a Argentina, justo ahora aparecen los mismos jesuitas que en el pasado impulsaron el peronismo con su sistema parasitario que solo generó disgenesia y cuyo movimiento ahora se llama Provida, que tiene por finalidad evitar a toda costa y contra toda razón la legalización del aborto. Dentro del inmenso movimiento Provida existe una figura sobresaliente y muy conocida dentro de toda Iberoamérica, cuyo nombre es Agustín Laje, y que formalmente pertenece a la derecha e incluso intentó posicionarse dentro del liberalismo, aunque a lo largo de este video veremos que es un peligroso infiltrado jesuita vinculado al hispanismo de la patria grande iberoamericana y al proyecto euroasiático de Alexander Dugin, que es principal asesor geopolítico de Vladimir Putin en Rusia. Agustín Laje saltó a la fama en el año 2016, estando en pareja con Nicolás Márquez, que es otro jesuita infiltrado, pero más conservador y vinculado a los sectores nacionalsocialistas y franquistas. Ambos publicaron el libro negro de la nueva izquierda, que los colocó como a los dos mayores referentes en la lucha contra el feminismo izquierdista, la LGBT y la ideología de género, causa justa y necesaria, que al principio les trajo el reconocimiento y respeto de la derecha nacional argentina. Pero después se vieron los verdaderos frutos de su militancia, que se basó en usar el discurso antifeminista para atraer a decenas de miles de virgos, inceles y sobre todo a diversos tipos de misóginos
y de frustrados sexuales que estaban resentidos con las mujeres. Encima, Laje y Márquez no solo eran amantes homosexuales, sino también fomentaban la homosexualidad encubierta entre sus seguidores, muchos de los cuales eran menores de edad, conducta totalmente inadmisible dentro de los valores de la derecha. Aunque recién a lo largo del año 2020, Agustín Laje por fin mostró su verdadero rostro e indicó de qué lado está y para quién trabaja. Y al quedar expuesto y desenmascarado el chavista inasbol de Nicolás Moraz, con sus patéticas conspiraciones judeofobas y antiblancas favorables para la China Roja, Venezuela, República Islámica de Irán y Rusia, aparentemente Laje optó por sustituir su lugar. Pero a diferencia del patético Moraz, que cada 2 por 3 metía la palabra sionismo de por medio, con lo cual perdía toda seriedad, Agustín Laje fue mucho más cuidadoso y astuto, y poco antes de llegar a la fama, se le ingenió para estudiar el posgrado en antiterrorismo en Washington, D.C., por lo cual miles de sus detractores de la izquierda ingenuamente lo acusaron de ser agente de la CIA o del Pentágono. Y por esa misma razón, mucha gente de la derecha también se negaba a ver lo evidente, creyendo que Laje juega a favor del occidente, cuando en realidad es todo lo contrario. Y ahora, vemos a Laje a dar discursos propios de zurdos conspiranoicos y tercermundistas, donde este basurea a los Estados Unidos y a sus distintas figuras políticas, acusándolos de promover políticas eugenésicas de control de natalidad en los países empobrecidos del tercer mundo. En concreto, Laje se dedica a demonizar a la gran eugenesista estadounidense de Margaret Sanger, que además fue una excepcional activista feminista, que a diferencia de las brujas puritanas de la infame primera ola del feminismo, que hace 120 años atrás imponía la castración sexual para hombres y mujeres por igual, prohibición de la prostitución en todo el occidente, y la imposición de la ley seca con prohibición de la venta de alcohol que terminó muy mal. Por el contrario, Margaret Sanger, que a la vez era amiga de la destacada anarcofeminista de Emma Goldman, ya en la década de 1920 promovían ideas de vanguardia para que las mujeres tengan el control sobre su propia salud reproductiva y para que también pudieran disfrutar de su propia sexualidad. El aporte de Sanger fue inédito para una época donde el feminismo dominante era de aspecto puritano y castrador y que reprimía y censuraba toda mención que se refería al placer sexual de la mujer. Un feminismo que literalmente se asemejaba a la moral misógina de los países islámicos. Pero a diferencia del patético feminismo moderno de la tercera ola, que promueve en las mujeres el libertinaje sexual sin sentido ni objetivo alguno, que solo lleva a la autodestrucción y una asegurada disgenesia, Margaret Sanger, por el contrario, predicaba que era aconsejable que las parejas más aptas tengan mayor cantidad de hijos posible, al poseer buena salud y recursos económicos para darles buena manutención y educación, y que por el contrario, los menos aptos deberían tener herramientas para controlar su salud reproductiva y de este modo tener menos hijos en lo posible, con tal de no perpetrar la pobreza, enfermedades congénitas y la disgenesia. Ideas más que coherentes que recién ahora empiezan a ser aceptadas por la derecha política en todo el occidente. Esas ideas se llaman eugenesia, que es un mecanismo natural que se viene aplicando desde hace milenios por todos los pueblos fuertes. Laje también acusa a Margaret Sanger de ser socialista, como si fuera una comunista con martillo y hoz, cuando apenas se trataba de una socialdemócrata que condenaba duramente a la URSS y a su régimen estalinista, del mismo modo como condenaba a Alemania nazi de Hitler. Y vale aclarar que muchos supuestos socialistas de hace 100 años atrás, por sus ideas económicas, hoy serían considerados liberales. Este es el caso del primer diputado socialista en la historia argentina, cuyo nombre es Alfredo Palacios, quien era gran admirador de Margaret Sanger y partidario de ideas eugenésicas favorables a los eurodescendientes. Mientras en lo económico, Palacios defendía el libre comercio y el patrón oro como modelo monetario y solo se limitaba a promover más derechos y garantías para los trabajadores, ideas por las cuales hoy sería visto como el diputado más liberal en todo el Congreso Nacional. Y además de Margaret Sanger, Laje se dedica a demonizar al mayor genio de la geopolítica estadounidense, quien fue Henry Kissinger, que ocupó el cargo del secretario del Estado durante los gobiernos republicanos de Richard Nixon y del Gerald Ford. Lo cuestiona por haber lanzado el tan difamado Planned Parenthood, que es un proyecto eugenésico de una muy gran escala que por medio de la ONU
y usando discursos progres y feministas que le sirven de camuflaje, busca reducir drásticamente la natalidad dentro de los países del tercer mundo, especialmente en África subsahariana, el mundo árabe y musulmán, en China comunista, el sur de Asia y América Latina. Objetivos más que nobles que todo derechista pro-occidental debería apoyar para evitar que el planeta Tierra no quede destruido por hordas de semisalvajes disgenésicos que después de agotar a sus propios países irán en masa hacia Europa y los Estados Unidos, tal como esto ya está sucediendo, pero en mucho mayor escala. Pero para entender mucho mejor de qué se trata, les presento estos recortes del extenso video de Agustín Laje dedicado a los proyectos eugenésicos de Margaret Sanger y de Henry Kissinger. Llevando adelante procesos eugenésicos y políticas eugenésicas. En el año 1952, la famosa PPFA se constituye en el modelo de la IPPF, que nace en ese año en India. Esto es muy importante. Nace en India lo que hoy conocemos como IPPF, la International Planned Parenthood Federation, o sea, la Federación Internacional de Planificación Familiar. No es una coincidencia que haya nacido en un país superpoblado como India. ¿Por qué lo han hecho nacer en India? Bueno, evidentemente India es un país que representa un problema de tipo natal y de la cantidad de gente que uno puede encontrar allí. Dice Margaret Sanger en uno de estos escritos, el control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora. ¿Les suena esta palabra? Digo, es interesante porque todos pensamos que, no sé, que se la inventó Malena Pichot. No. Esto es un discurso bastante viejo en verdad. Acuérdense de la época que estábamos hablando, la primera mitad del siglo XX. ¿Okay? Entonces, y solo entonces puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. Lo siento mucho, feminista, la PPFA y la IPPF tienen un origen directamente ligado a la ideología racista. Y en tiempos en donde estamos viendo a Estados Unidos prácticamente al borde de una guerra civil por temas racistas, a mí me parece interesante preguntar, ¿dónde están los amigos de Black Lives Matters, ¿no? ¿Dónde está Black Lives Matters ahora hablando sobre la PPFA, por ejemplo, siendo que la PPFA lleva adelante en proporción mucha mayor cantidad de abortos a las comunidades negras que a las comunidades blancas y a las comunidades hispanas que a las comunidades blancas? Interesante pregunta justo en un momento en donde la lucha racial de alguna forma vuelve a tener auge. Más niños de los capacitados, menos de los incapacitados. Esta es una frase célebre de Margaret Sanger que tiene arraigo en toda esta ideología eugenésica del mejoramiento de la especie humana y de algunas razas en particular a través del control de la natalidad. Que tengan menos niños los incapacitados y que tengan más niños los capacitados. ¿Quién fue el que puso dinero para que esto se generara a nivel internacional? Es decir, esto que existía en Estados Unidos, que era la PPFA, se extendiera como IPPF. Lo puso John Rockefeller III, es decir, miembro de una de las familias más poderosas del mundo. Una familia que tiene, por ejemplo, la famosísima Rockefeller Foundation, que está financiando desde entonces y hasta la fecha este tipo de grupos. $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. Esto está citado, ¿saben dónde? Esto yo lo saqué de las venas abiertas de América Latina. El manual progre por antonomasia. El libro de cabecera de todos los progres de América Latina es este. El famosísimo libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Nos trae, por ejemplo, esto. Esto fue escrito hace bastante, ¿eh? Este libro fue escrito, si mal no recuerdo, en la década del 80. Es decir, esto ya no se repite hoy. Hoy los progres son cómplices de esto. En ese momento, por lo menos, los zurdos, los comunistas,
decían, che, fíjate esto que está diciendo Johnson, $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en hacer crecer a estos países pobres. Mejor no los ayudemos a que crezcan, porque es mejor a que decrezcan en términos de la población que tienen. En Teherán, ese mismo año, se lleva adelante una conferencia internacional de los derechos humanos donde ya aparece por primera vez esto que hoy se repite como un lugar común y todos dicen, es un derecho humano interrumpir el embarazo, como dicen actualmente a través de los grandes medios de comunicación. Esto aparece en el año 1968 en la forma de escoger el número y el espaciamiento de hijos. Todavía no se animaban a tanto, lo ponían de esta forma, pero escoger el número y espaciamiento de hijos, ¿qué pasa si el hijo ya está en camino? Bueno, si es mi derecho humano, entonces puedo reventar a este ser humano en gestación porque es mi derecho humano. Esto empieza, fíjense, muchos años atrás. Fue un gran fracaso. 1974 en Teherán, los planes que hoy diríamos globalistas de controlar la natalidad de los pueblos, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque los países del tercer mundo acusaron de imperialismo cultural y demográfico a estos intentos. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben quién tuvo protagonismo en esta lucha? Argentina, por ejemplo. México, por ejemplo. Países de Hispanoamérica, por ejemplo, que se levantaron contra la ONU en ese momento y dijeron, esto es control natal, esto es inadmisible, esto es una política de intervención a nuestras soberanías. Entonces esto fracasó. Sin embargo, siguió avanzando en los países ricos. En el año 1975 tenemos otro fallo que es Planned Parenthood versus Fitzpatrick, que es un fallo que habilita el aborto en menores de edad. ¿Okay? A estos tres fue este informe reservado del año 1974, que yo no es que lo tengo porque yo sea una espía o alguna estupidez o porque yo me lo haya inventado y les esté vendiendo un cuento. Este informe se desclasificó, si mal no recuerdo, alrededor de los 90, ¿ok? Y ya es parte de los documentos oficiales que están en Internet, que son parte de los sitios oficiales de los Estados Unidos. Todos ustedes pueden leer hoy este informe. No es un secreto para nadie. Sin embargo, nadie lo habla porque tiene que mantenerse en secreto. Vamos a ver algunas cositas. Es un informe muy largo. Este informe básicamente le está diciendo a Nixon lo siguiente. El ritmo en que crece la población mundial y sobre todo en los países más pobres representa un peligro para los países ricos por tres motivos. Número uno, consumo de recursos naturales que son por definición limitados. Número dos, asuntos de polución y de contaminación, el famoso ecologismo que hoy también podríamos llamar ecofeminismo. Estábamos leyendo un poco de esto que parece teoría de la conspiración, pero les digo, ustedes mismos pueden ingresar tranquilamente a este informe, incluso en sitios oficiales de Estados Unidos. La política de población se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. La necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad, por ejemplo. Llama a impactar sobre los líderes de muchos gobiernos, especialmente en África y algunos países de Latinoamérica. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, dónde hacía sus estudios el Consejo de Población? Riesgo. El informe dice, ok, acá hay un riesgo con todo esto. No nos olvidemos que hace algunos meses veníamos del gran fracaso que fue esa primera reunión de la ONU, donde fracasaron. Entonces este tipo acá dice, fíjense, el riesgo es este, ya lo hemos vivido. El riesgo es que algunos líderes de países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en el área de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Esto puede crear una contrarreacción seria. ¿Cómo evitarlo? Esta parte es muy importante porque ya vamos a ver cómo han implementado todo esto. Dice Kissinger, es importante tanto en el estilo como en la sustancia evitar la evidencia de coerción. O sea, no es evitar la coerción, no, es evitar la evidencia de coerción. Vamos a coercionarnos, pero no tenemos que dejar rastros.
tenemos que persuadirlos. Dice, afirmando repetidamente que tal apoyo a estos países pobres deriva de una preocupación con respecto a dos puntos: el derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y a tener información, educación y los medios para lograrlo. O sea, una nebulosa. Acá no dice, por ejemplo, anticonceptivos. No. Acá dice, vos tenés el derecho humano, que ya lo habían proclamado anteriormente en Teherán, de escoger cuántos hijos vas a tener. Y si ese hijo ya está en camino bueno, es tu derecho. Como podrán ver, el discurso del Laje es absolutamente antioccidental, antiblanco y pro-disgenesia. Literalmente se opone a toda forma de anticoncepción y de control natal en países pobres del tercer mundo. No le importa en absoluto que en países desgraciados de África subsahariana hay países miserables como Níger, donde la tasa promedio de fecundidad es de 8 hijos por mujer, y que sea un país desértico donde no solo no hay alimentos ni medicinas, sino tampoco agua potable. Y todas esas criaturas que nacen por falta de conciencia están condenadas a la miseria y sufrimiento absoluto. Con revisar atentamente esos recortes, se ve con claridad que Agustín Laje menciona, estando muy apenado, que en los Estados Unidos la gran mayoría de los abortos se realiza por la comunidad afroamericana e hispana y no por los blancos y judíos, que debido a su mayor nivel de conciencia en cuanto a la salud reproductiva, ya que saben cuidarse mucho mejor para evitar embarazos indeseados. Y de no existir el aborto legal desde el año 1972, hoy la población afroamericana e hispana sería prácticamente el doble, mientras los blancos serían minoría en su propio país, y su situación sería comparable a la de Sudáfrica moderna, de la era post-apartheid, donde la minoría blanca que construyó el país vive discriminada y atemorizada por la criminalidad fuera de todo control. Literalmente, es la confesión de que sus verdaderas intenciones no es salvar las dos vidas, como reza el eslogan de los Provida, sino aniquilar la civilización eurodescendiente y judía en la Norteamérica, usando como arma la explosión demográfica de las comunidades no blancas. Y es un hecho estadísticamente comprobado que gracias al aborto legal y las políticas activas de planificación familiar, con mucho esfuerzo se logró bajar la tasa de fecundidad de la población afroamericana e hispana, por debajo del nivel de los eurodescendientes y judíos, lo que permitió ganar tiempo y evitar una catástrofe que hubiera llevado a la destrucción interna de los Estados Unidos, tal como ya sucedió con la ciudad del Detroit, pero en escala continental. Mientras dentro de las naciones del tercer mundo, el objetivo del AGE y de sus cómplices como las jesuitas de Lupe Batallán y la infame Nasbol de Chinda Brandolino, tiene por finalidad no solo evitar que se legalice el aborto, sino frenar toda política activa del control natal, como por ejemplo los centros de planificación familiar que aconseja a las parejas recién formadas tener la menor cantidad de hijos posible con tal de poder salir de la pobreza sin estar atados a una carga que los hunda, aunque las medidas aún más efectivas son el acceso de las mujeres hacia la educación superior con su posterior ingreso al mercado laboral, que hizo posible desplomar las cifras de natalidad en muchos países tercermundistas de modo asombroso en apenas unas pocas décadas. El caso más asombroso del desplome de natalidad, gracias a la planificación familiar y al acceso de la mujer a la educación y al mercado laboral, se dio en los países árabes, donde la tasa de fecundidad pasó de más de 6 hijos por mujer en 1970 a solo 2 hijos en 2019 y con tendencia a una mayor baja. En el año 1980, el rabino sionista Meir Kahane decía que Israel tiene poco futuro a causa de la explosiva natalidad de los árabes musulmanes, que ya eran ciudadanos israelíes y no se los podía echar. Pero pasó 40 años, y mientras la natalidad de los judíos aumentó ligeramente, la de los árabes se desplomó en picada y ya es inferior a la de los judíos, hecho que logró desactivar la presión demográfica sobre el futuro y la seguridad interna de Israel. A la diferencia aún más radical la podemos ver en Irán, que a pesar de ser un país islámico con leyes de Sharia, hoy tiene una natalidad bajísima, con población cada vez más envejecida y con pirámide demográfica invertida como en Europa, y cuya fecundidad promedia supone apenas la mitad de la potente fecundidad de las mujeres judías de Israel, que es un estado laico y liberal. En Irán, en cambio, los métodos de control natal eran extremos, lo que permitió que su fecundidad pasó de 7 hijos por mujer en 1980 a solo 1.7 ya en 2005. Se trató del mayor desplome de natalidad en la historia de la humanidad.
Las mismas políticas del control natal han permitido reducir drásticamente la natalidad dentro de la China comunista, aunque mediante métodos totalitarios totalmente condenables, tales como la imposición de la política del hijo único, y que además ha generado estragos en la estructura demográfica, al incentivar los abortos de las niñas, ya que los padres por lo general preferían que su único hijo sea varón, razón por la cual ahora en China por cada 100 hombres solo hay 80 mujeres. Esto significa que más de 100 millones de chinos están condenados a ser eternos infieles, ya que jamás tendrán una pareja, hecho que va a debilitar a China desde adentro, de modo irreversible, lo cual a su vez beneficiará al occidente. También se ha logrado reducir la natalidad de modo asombroso en todo el sudeste asiático, al igual que en la India, Bangladesh, Pakistán y también en toda América Latina. Sin embargo, en el caso de América Latina, y especialmente dentro de nuestra Argentina, existe una diferencia entre el nivel de la fecundidad de las clases medias civilizadas y pro-occidentales y la población de los cordones de la miseria que rodean a las grandes ciudades y donde abunda la disgenesia a causa de la mala alimentación en base al azúcar y harina que destruye el cuerpo a nivel sistémico, seguido por el consumo de las drogas y el alcohol en cantidades alarmantes, y además de una pésima educación que solo incentiva el resentimiento hacia las clases medias. Este desequilibrio demográfico en los niveles de natalidad de nuestro país y de la región sudamericana por lo general se deben a la influencia pobrista de los jesuitas y de sus lobbies pro vida que impiden la legalización del aborto y de un mayor avance de las políticas preventivas de natalidad, tales como la educación sexual, concientización sobre los métodos anticonceptivos y la ligadura de trompas y vasectomía para aquellas mujeres y hombres que lo desean hacer. Todas estas políticas deberán ser promovidas dentro de los barrios marginales, con tal de lograr reducir su natalidad a niveles inferiores a las de clase media, ya que esta será la única forma de lograr una reducción progresiva de la pobreza e indigencia en nuestra región. El colmo del ridículo es que los jesuitas pro vida incluso se oponen a que las parejas se le den uso al sexo anal, que justamente es el método anticonceptivo más antiguo del mundo y que fue practicado dentro de las numerosas civilizaciones avanzadas del pasado, como la Babilonia, antigua Grecia, Egipto y Roma, e incluso los incas lo usaban para el control natal. Y como excusa para oponerse, los pobristas pro vida aseguran que es sucio y depravado, mientras muchos de ellos son homosexuales reprimidos, como es el caso de Laje Márquez. Seguramente muchos pro vida, los pseudo-derechistas y libertarios ingenuos que están bajo la influencia de los jesuitas, me van a querer acusar de maltusiano y me tacharán de antinatalista que busca despoblar el planeta Tierra en la misma línea con los conspiranoicos que aseguran que las élites globales buscan reducir la población de la Tierra en un 90%. Pero debo decir que nada tengo que ver con esto. Además, ya es un hecho probado que el economista liberal Thomas Malthus se ha equivocado bastante en su teoría sobre la bomba demográfica. Pero Malthus se equivocó tan solo parcialmente, ya que por un lado tenemos a los países superpoblados, con una altísima densidad demográfica sobre el kilómetro cuadrado, como por ejemplo es el caso de Holanda, Italia del Norte, Israel, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Son todos países muy densamente poblados y con recursos limitados, pero que sin embargo son naciones del primer mundo altamente desarrolladas. ¿Cuál es el secreto del éxito? Más allá de las habilidades particulares de cada una de esas naciones, en el mundo existen dos razas intelectualmente muy adelantadas en todos los sentidos. La primera es la raza europea, cuyo IQ promedio es de alrededor de 100 puntos. Y la segunda es la raza asiática del este, que agrupa a los coreanos, japoneses y chinos, y que en promedio tienen un IQ de 105 puntos. Y también están los judíos ashkenazim, cuyo IQ promedio supera los 111 puntos, y es el indicador más alto en la Tierra, que explica muy bien la cantidad de genios que surgió en este pueblo. En conjunto, esos pueblos poseen una elevada inteligencia, gran habilidad de adaptación, de innovación y de la cultura del ahorro, que es esencial para el surgimiento del capitalismo y de su sostenida evolución. Estas cualidades permiten que incluso con territorios muy limitados y sobrepoblados, su desarrollo general sea altísimo y esté entre los más altos del mundo. Pero en el otro extremo tenemos a países tan sobrepoblados de acuerdo a su escaso territorio y densidad demográfica, como el Bangladesh, Pakistán, Nigeria y Haití. Todos son países cuya gran parte de la población vive en miseria extrema y que posiblemente será irreversible, al menos si su población no se reduzca en gran parte. Y al contrario de los ejemplos anteriores, y su destacado nivel cognitivo que posibilitó su gran desarrollo, a pesar de la elevada densidad demográfica,
Los pueblos del sur de Asia apenas tienen un IQ que varía entre los 80 y 86 puntos, a causa de mayor componente del ADN australoide, mientras los de África subsahariana y de Haití apenas tienen su nivel de IQ en 67 puntos en promedio, que es muy bajo y que no evoluciona significativamente con el tiempo. A causa de esas mismas limitaciones cognitivas y de la ausencia de la cultura de ahorro, sin la cual es imposible que surja el capitalismo, que sería lo único que los podría sacar de la miseria. Pero además de las cuestiones de pobreza eterna e irreversible, hay que sumar el problema ambiental y ecológico, que es real y que nada tiene que ver con la propaganda progresista. Y si en los países del primer mundo, entre los Estados Unidos, Unión Europea, Israel y el este asiático, a pesar de su gran densidad poblacional, gracias al capitalismo y su riqueza, han logrado desarrollar tecnologías de avanzada para revertir todo tipo de contaminación y daño para el ecosistema, los suelos, la flora y fauna silvestre. Nada de eso sucede en África subsahariana, el sur de Asia, Haití y las áreas más marginales de América Latina, donde a falta del desarrollo capitalista, pero sobre todo de la conciencia ambiental, que entre tanta miseria obviamente está ausente, se da todo tipo de desastres ecológicos que nada tienen que ver con la ridícula estafa comunista sobre el dióxido del carbono y la farsa del calentamiento global, sino problemas reales como la contaminación del aire, los ríos, de suelos con aguas cloacales sin tratar, desechos tóxicos y basura sin reciclar, la deforestación de bosques y la destrucción de suelos a causa de la sobreexplotación de la tierra, debido al mal uso agrícola, que en conjunto además lleva a la destrucción de flora y fauna única en el mundo, que se pierde para siempre. Aunque el problema más grave e irreversible es la deforestación que lleva a la destrucción de suelos y que termina con la desertificación irreversible y que a la vez trae el verdadero cambio climático en las regiones afectadas. Y vale mencionar que mientras más subdesarrollado y primitivo sea un país, mayor será el daño para la ecología, bosques y suelos, y que es todo lo contrario a la propaganda izquierdista que viene del pseudoecologismo. Para dar unos ejemplos de las mayores catástrofes ecológicas en la historia del planeta Tierra, la más grave de todas sucedió en Australia durante los últimos 60.000 años. Hasta hace poco, para los valores históricos planetarios, Australia entera estaba cubierta por bosques muy densos, comparables a los de Tasmania y Nueva Zelanda. Pero hace 60.000 años atrás, desde Indochina, llegaron los aborígenes australoides que poblaron a toda Australia. Y siendo el grupo étnico más primitivo sobre la Tierra, cuyo IQ actualmente está en poco más de 50 puntos, estos no eran capaces de cazar animales con arco y flecha, tal como lo hacían los grupos étnicos más evolucionados. Y no se les ocurrió una mejor idea que ponerse a quemar bosques continentales y después esperar que los animales atemorizados salgan de allí, y donde los aborígenes los esperaban con piedras y palos para rematarlos. A lo largo de miles de años, semejantes métodos de cacería causaron deforestación y desertificación de la gran parte de Australia de modo irreversible, y con él llegó el consiguiente cambio climático. Y de no haber llegado los colonos británicos, que a lo largo del siglo XIX mantuvieron a raya a los aborígenes australoides, los pocos bosques que aún quedaban en el este de Australia también hubieran sido destruidos, y toda isla continente sería un desierto. Lo mismo está sucediendo en la actual Haití, que en su totalidad está poblado por los descendientes directos de los ex-esclavos africanos, que en un pequeño territorio ya son 11 millones de personas y que en las últimas décadas han arrasado con los bosques tropicales y en cuyo lugar se están generando desiertos. La magnitud de la catástrofe ecológica es tan grande que ya se ve desde el satélite y contrasta demasiado con aún ver de la vecina República Dominicana. Otra parte del mundo, donde a causa del irresponsable mal uso de tierras el desierto está avanzando con todo, es la región del Sahel, ubicada en toda África Central, donde el inmenso desierto de Sahara avanza sin tregua, amenazando de convertir a gran parte de África en un inmenso desierto. Además, la miseria y el hambre generalizado que padecen las naciones subsaharianas impulsa el surgimiento de auténticos ejércitos de cazadores furtivos que están exterminando a elefantes, rinocerontes, a los grandes felinos y a otras especies exóticas que en pocas décadas se van a extinguir si se mantiene la tendencia. Lo mismo está sucediendo en India y Bangladesh con el tigre y en Sudamérica con el jaguarete. Y si en el sudeste asiático, el sur de Asia y todo el mundo árabe ya se logró reducir la natalidad hasta niveles más aceptables, por el contrario, en toda África subsahariana no hubo caso y los niveles de natalidad prácticamente no han bajado en las últimas décadas. Por mientras, la explosión demográfica de esta inmensa región no para de acelerar.
Actualmente, su población ya es de 1.000 millones de personas y se estima que en solo 50 años más ya serán 3.000 millones y que uno de cada tres habitantes de la Tierra serán subsaharianos. Además, se calcula que para el año 2050, dentro de la Unión Europea vivirá 150 millones de africanos que devastarán a toda Europa, generando conflictos raciales y llevando la criminalidad hasta los extremos inimaginables. Otro mito nefasto que es difundido por igual tanto por los sectores progresistas como los sectores pro vida que representa Agustín Laje aseguran que millones de africanos que cruzan el Mediterráneo para llegar hasta Europa podrán dedicarse a empleos poco cualificados en la industria, construcción y limpieza que los europeos no quieren hacer. Y lo mismo va para los inmigrantes de Centroamérica y el Caribe que van hacia los Estados Unidos. Pero esta es una gran falacia desconectada de toda realidad, ya que ahora mismo estamos en plena transición hacia la cuarta revolución industrial y la economía del conocimiento, basada en el ingenio humano. Lo que significa que en apenas 15 años llegaremos a la robotización total en la industria de construcción e incluso en el sector de los servicios habrá reemplazo laboral de los empleos poco cualificados por las máquinas e inteligencia artificial, lo que indica que solo personas altamente cualificadas tendrán empleo con una enorme remuneración a causa de su gran productividad. Por el contrario, personas con un nivel de IQ entre 60 y 80 puntos, como los subsaharianos, centroamericanos y haitianos, no podrán encontrar empleo en ningún rumbo y por tanto vivirán en guetos y periferias marginales de las grandes ciudades, sobreviviendo gracias a las ayudas sociales del gobierno, tal como sucede ahora en las villas argentinas, pero en escala de todas las naciones del primer mundo. Proceso que a la larga va a terminar en estallidos sociales y hasta podrá degenerar en una posible guerra civil. Y si los métodos tradicionales de la ONU para el control de natalidad han tenido muy poco éxito en África, pues este es el momento de que intervenga el destacado filántropo de Bill Gates, que justo ahora acaba de desarrollar sus ingeniosas vacunas para tal fin. Para concluir este documental, quiero destacar que el pobrista de Agustín Laje siempre critica a los grandes multimillonarios de los Estados Unidos, como son las famosas fundaciones como la de Rockefeller y de Bill y Melinda Gates, que están siendo cuestionados por aportar miles de millones de dólares para la ONU, por medio de la cual se efectúan las políticas de control natal en las naciones de tercer mundo, y que se disfrazan del discurso progresista e incluso feminista con tal de no generar sospechas entre la población local. Todo esto es cierto, este mecanismo es real y se financia de esta forma. También es comprensible que todos los que somos de derecha despreciamos a la ONU, que es una entidad supranacional aberrante, a causa de su bajada de línea afín a la ideología comunista y su eterna postura antioccidental, anti-israelí y anti-blanca. Pero justamente, en el caso de las naciones del tercer mundo, su programa de control natal ha sido muy efectiva, a excepción de África subsahariana, y realmente favorece para los objetivos de la gente civilizada del primer mundo, que se están preocupados por el futuro del planeta Tierra y de la humanidad civilizada. Y cuando un subversivo que trabaja para el globalismo chavista, como es Laje, que se disfraza de derecha y que viene con su discurso pobrista y tercermundista, es hora que la verdadera derecha argentina le pare el carro y le ubique su lugar. En cuanto al Laje, ya quedó confirmado que se trata de un jesuita revoltoso que hasta hace poco se disfrazaba del Opus Dei y del pseudoagente de la CIA. Pero la realidad es que Laje promueve la Unión Hispanista, que es exactamente lo mismo que el proyecto de la Patria Grande chavista, pero está camuflado desde una postura hispanista y jesuita tradicionalista, que desde hace una década está siendo financiado por Alexander Dugin, que es el principal asesor geopolítico de Vladimir Putin en Rusia y que busca obtener el control político de toda América Latina por medio de un caballo de Troya que es Agustín Laje y que es el más peligroso infiltrado afín a la izquierda nazbol que hay en Argentina. También hay que advertir que la Asociación Pro Disgenesia y que se oculta detrás del falso nombre de los Provida, además de Agustín Laje, incluye a Gómez Centurión, a Javier Milei, a Chinda Brandolino, a Santiago Coneo y a la periodista del Canal 9 Viviana Canosa, que les da promoción gratis a todos ellos. Y mientras se trabaja por reducir la natalidad de los sectores marginales y disgenésicos en Argentina y de las naciones del tercer mundo, a la gente civilizada de Argentina, con plena conciencia por su futuro y que desea perpetrar su linaje y descendencia para que nuestra civilización sobreviva, nos conviene alejarse de las grandes urbes, tales como el área metropolitana de Buenos Aires, Gran Rosario y la Gran La Plata, que demográficamente ya están dominados por el peronismo y sus disgenésicos, y a ir más al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia,
donde resurgirá la población eurodescendiente y donde podrán tener numerosas familias, ya que en estas regiones no habrá educación con contenido abiertamente comunista, ni tampoco regirán leyes que castigan al que trabaja y produce, y que limitan nuestra propiedad privada, ni nuestras libertades individuales. Mientras el verdadero derechista pro vida debe preocuparse excepcionalmente por la vida de sus propios hijos y de su comunidad cercana, y nunca jamás meterse en el asunto del control natal de las poblaciones disgenésicas y semisalvajes que son hostiles hacia nuestra civilización y nuestra forma de vida, ya que de hacerlo quedan como cómplices y enemigos hacia su propia comunidad. La fórmula del éxito es muy simple. Debemos ser pronatalistas dentro de nuestras propias familias, pero a la vez apoyar con las dos manos todo control de natalidad contra naciones y poblaciones hostiles que suponen una amenaza para nuestra libertad, propiedad e incluso para nuestra vida.